Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende para aquellos que miren este video. Hoy estamos con el doctor Pablo Charagrosky, es docente de acá del profesorado de Educación Física, es el titular de la materia Educación Física 3 y también es docente en la Universidad de Quilmes, se especializa en género, además es un gran amigo personal con un solo defecto que es de estudiantes. Bueno, pero eso no lo puede cambiar lamentablemente. Te agradezco mucho, Pablo, Un gusto. haber Gracias, aceptado Fabián. esto. Como decíamos cuando te invité, la intención es hablar del fútbol, en particular del fútbol coeducativo y mixto, para que los alumnos y alumnas del eje aprovechen esta charla y vayan aprendiendo algún tipo de cuestiones sobre este deporte que es tan lindo. ¿Tenés alguna opinión en particular sobre lo que es lo coeducativo o mixto, si es lo mismo o no? Mirá, en general se suele decir que la educación mixta, de alguna manera, trabaja con entre comillas, la integración de los cuerpos, más allá de pensarlos en forma binaria. Lo que pasa es que ahí hay una cuestión que me gustaría señalar. La educación física ha sido históricamente, ha estado históricamente en los currículums del nivel primario, secundario, de la formación de profesores de educación física, muy atravesada por esta idea de que los varones realizaban ciertas actividades y las mujeres realizaban otras actividades, ciertas prácticas deportivas, gímnicas o lúdicas, y los varones hacían otras. Y digamos, de alguna manera, lo mixto trató de romper con esa dimensión que naturalizaba la división sexual del trabajo. Todos sabemos hoy en día, todos sabemos hoy en día, que nacer con un órgano genital no implica más que eso. Nacer con pene o con vagina no implica, digamos, desear de cierta manera, practicar un deporte y no otro, vestirse de cierta manera, con ciertos colores, transitar el deseo de cierta manera. Más bien son los mandatos sociales, culturales, pedagógicos, educativos los que de alguna manera inscriben esos mandatos y muchas veces los escriben en forma violenta. Ahora, lo mixto, entonces estaría más vinculado con una forma de organización que incluya a estos dos colectivos, varones y mujeres en forma plural. Pero hay un problema, hay un problema. Por un lado, le gana a esa naturalización que históricamente tenía la educación física, pensando solamente en que había dos colectivos. Yo creo que esa es una crítica que deberíamos hacerle. Hay más de dos colectivos. Hay personas trans, hay personas intersexuales, hay personas de género fluido, etcétera, etcétera. Y entonces eso habilita a revisar un poco lo mixto. La organización pedagógica en una clase de educación física puede generar cuerpos que estén mezclados pero no revueltos, como yo digo en algún artículo escrito hace 20 años. En el sentido de que puede haber una organización mixta, pero en esa organización puede haber prácticas homofóbicas, sexistas, homofóbicas en el sentido de denigrar al otro por su orientación sexual o su forma o su expresión de género, sexistas privilegiando ciertos cuerpos por encima de otros. Y entonces, en ese sentido, me parece que lo central sería que lo coeducativo potencie esta idea, que cada uno pueda desarrollarse con independencia de su órgano genital, de su orientación sexual, de su color de piel, de su clase social, de su religión, de su capital cultural, etc. Yo diría que, no sé si hablar de esas categorías, lo mixto y lo coeducativo, pero se supone que lo coeducativo o la educación en un sentido amplio, digno, respetuoso y democrático, debería tener como principio esta idea de que la anatomía no es destino. Nacer con un órgano genital no implica más que eso. Y debemos pensar que un órgano genital no estamos hablando solamente de pene o vagina, sino que hay una combinación, puede haber combinaciones, hay machos, hembras, personas intersexuales, personas trans,
Entonces yo diría hablar en plural, masculinidades, feminidades y otras identidades de género. Pueden ser, insisto, personas trans, transexuales, travestis, transgéneros, hay dentro del universo trans personas que se operan, personas que no se operan, etcétera, etcétera. Y entonces la idea sería no etiquetar a los sujetos, ni por su orientación sexual, ni por su expresión de género, su forma en que se desenvuelve en el mundo social o en una clase de educación física. Una clase de educación física con perspectiva de género crítica debería justamente aceptar por lo menos este principio. La anatomía no es destino, la fisiología no es destino. En una clase de educación física todos pueden participar de cualquier práctica, más bien al revés. Son las prácticas las que feminizan, masculinizan y estigmatizan. ¿Vos crees que la habilidad motriz está influenciada por el género? No, de ninguna manera. Creo que, en primer lugar, el género existe precisamente porque la biología no es un determinante en el mundo social. Entonces, en ese sentido, lo cultural, lo social, los imaginarios, las representaciones, nos van moldeando de una determinada manera y no de otra. Y en ese punto creo que todos los sujetos deberían participar, ¿sí? Con independencia, insisto, de su color de piel, su apariencia física o su clase social, de prácticas deportivas, incluida el fútbol. Claro, el fútbol, si uno le pregunta a sus abuelas, es muy probable que no haya sido enseñado ni experienciado. Sin embargo, eso era un mandato social, no tenía que ver con tener un órgano genital o desear o tener una economía de deseo homosexual, bisexual, heterosexual, trans, etc. ¿Por qué esta pregunta de la habilidad motriz por el género? Porque es muy común, Sí, o al menos cuando nosotros éramos chicos, que teníamos sí. separados por sexo la educación física, las chicas hacían una cosa y los varones otra. Bueno, la respuesta es muy simple, Fabián. Dentro del universo de mujeres hay diversidad de mujeres. Y dentro de esa diversidad hay muchas mujeres que, para hablarlo en términos de deporte de rendimiento, son mucho más efectivas, son mejores jugadores que muchos varones. Y eso pasa con la mayoría de los deportes. Entonces, en una clase de educación física, cualquiera de los colectivos, varones, mujeres, trans, etcétera, puede participar de la práctica. La habilidad y sobre todo lo que es más importante en una práctica, la inteligencia deportiva, que es básicamente resolver un problema en un contexto deportivo, no tiene que ver con la biología. Si tenés más hemoglobina en sangre o menos hemoglobina en sangre o más fibras rojas o más fibras, o lo que sea, digamos. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con la inteligencia táctica. Hay una enorme cantidad, esto en las clases de educación física, inclusive en el alto rendimiento. Hay muchos ejemplos de extraordinarios jugadores de básquetbol que medían unos 60, que jugaron en la NBA, extraordinarios jugadores de handball, extraordinarios jugadores que supuestamente no se adaptaban al biotipo, porque el biotipo también es una invención. Hay, digamos, ya predestinar previamente a las personas que no participen porque miden más, son más altos, más bajos, etcétera, etcétera, que era muy común en una clase de educación física en los años 10, 20, 30, 40, 50, 60. En la Argentina yo creo que es un error y creo que no es digno y no es democrático y va en contra del respeto al otro. Porque justamente es la posibilidad de la experiencia la que quizás potencia el poder ser más hábil o menos hábil, digamos, ¿no? No tiene que ver con tener, insisto, clítoris, vagina, pene, testículos, o una combinación de ambos, ¿no? Coincidimos en que el fútbol es una práctica social, ¿no? Y vos en uno de tus textos decís que el 80% de las mujeres egresadas, del 80% de los egresados del Romero Gress son mujeres. ¿Vos crees que eso influyó en la práctica del fútbol en las escuelas o no se da por otro tipo de razón? Yo creo que el fútbol en las instituciones educativas durante buena parte del siglo XX no ingresó como un contenido a enseñar por muchas razones. Una puede ser esa, que está más vinculada en términos generales no solamente con que el 80% de las mujeres egresadas, el 80% de las personas que egresaban del único Instituto Civil de Formación Docente, INEF, en la Argentina, el primero, creado en 1901 y durante buena parte del siglo XX, por lo menos en la primera mitad del siglo XX, la mayoría eran mujeres. Esto tiene que ver con la feminización de la docencia en general,
Y esas mujeres, al mismo tiempo, no consumían el fútbol, porque el fútbol era un consumo más bien masculino en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Y en los planes y programas de enseñanza de educación física del nivel primario o secundario, cuando se habla de los deportes y de la enseñanza de los deportes, se habla de la enseñanza del sextobol o del Newcomb en las mujeres, y en los varones se habla de, por ejemplo, el básquetbol o el fútbol. Es decir, ya hay una idea predeterminada de que ciertas prácticas deben estar dirigidas a varones o a mujeres, cuando en realidad lo que te dicen los estudios de género es que cualquier persona, es que son las prácticas las que generizan o las que feminizan o masculinizan. Cualquier sujeto puede hacer cualquier práctica. Más si estamos hablando de clases de educación física, un estímulo semanal o a lo sumo 2. Más bien la idea es, como profe de educación física, despertar el gusto por aquellas prácticas que históricamente han sido estigmatizadas para un colectivo. Yo creo que como profe de educación física debemos borrar esa marca que tenemos en nuestra historia, que no solamente de la educación física, es de muchas prácticas sociales, y borrarlas implica justamente aceptar que la anatomía no es destino, aceptar que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, como diría Simone de Beauvoir, que nos vamos haciendo varones, mujeres, personas con muchas identidades, y vamos cambiando a lo largo del tiempo. Y bueno, tampoco se nace varón, se llega a serlo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que el que haya habido mujeres, sobre todo egresadas del INEF, fue un condicionante, porque aparte su propia experiencia no estaba bien dentro de la moral deportiva que las mujeres practiquen fútbol, y además porque el consumo deportivo más allá de la escuela, el consumo deportivo de las mujeres en la primera mitad del siglo XX, o por lo menos hasta los años 60, estuvo muy vinculado con esta idea más binaria, jerárquica, que naturalizaba, digamos, mandatos, y que mostraba el consumo deportivo en las mujeres, por ejemplo en El Gráfico, la revista más importante del deporte y la más consumida, creada en 1919, cuando mostraba a las mujeres, la mayoría de las veces no las mostraba, por ejemplo en las tapas, pero cuando las mostraba participando de, por ejemplo, la natación o de algunos consumos deportivos supuestamente adaptados por la élite masculina heterosexual sexista como adecuadas para su sexo. Adecuada significaba que no atentaba contra la supuesta belleza femenina, no existe la belleza femenina, es una ficción de un mandato patriarcal. Esos consumos deportivos no atentaban contra su supuesta reproducción, las mujeres básicamente tenían un mandato, era la maternidad, no atentaba contra la habilitación de los cuerpos femeninos, eso era, digamos, crear monstruosidades. Bueno, todas esas ficciones del discurso impidieron que el consumo deportivo en las mujeres esté fuera de la escuela y dentro de la escuela, digamos. Y aparte, el deporte fuera de la escuela, el fútbol, estaba muy vinculado para algunos pedagogos de la educación física, con moralidades no educativas, porque el fútbol, digamos, siempre ha estado muy vinculado con ciertos sectores sociales y ha estado muy vinculado con una moralidad dudosa, más vinculada con el éxito, con digamos, prácticas, entre comillas, intensas, y las mujeres en general debían recibir prácticas no intensas. La intensidad en un ejercicio fue un criterio de clasificación en los manuales de educación física hasta bien entrados los años 60. Las prácticas deportivas, gímnicas o lúdicas deben ser menos intensas en las mujeres. Un absurdo, pero bueno, se mantuvo hasta no hace muchas décadas, digamos, ¿no? Si le preguntamos a nuestras abuelas, las prácticas de extensión, de elegancia en los movimientos, no intensas, eran una práctica muy habitual como mandato educativo. Y bueno, uno debe, creo yo, romper con todas esas cuestiones. Me interesó esto que dijiste, la anatomía no es destino. ¿Podés explayarte un poco más? Porque Sí, en general nos enseñan que hay dos sexos. Y desde los estudios de género se hablan de que no hay dos sexos. Hay más de dos sexos. ¿Qué haríamos si hablaríamos de macho y hembra? ¿Qué pasa con las personas intersexuales? En el discurso médico más tradicional se dice que es un defecto, una monstruosidad,
una incompletud, pero esos sujetos reivindican su tránsito. ¿Qué pasa con las personas trans? ¿Qué pasa con los géneros fluidos? Entonces, hay más de dos sexos, hay más de dos géneros, porque la masculinidad de todos aquellos que están escuchando esta breve charla entre Fabián y quienes habla, hincha de estudiantes, es justamente que hay diversidad de masculinidades, porque todos los que están escuchando no son de la misma clase social, ni tienen el mismo capital cultural, ni tienen las mismas experiencias sexuales, ni tienen la misma estética, ni tienen las mismas reglas de apariencia, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver la masculinidad de un varón hétero de clase media, exitoso, con un varón de Jujuy, de un sector popular? Bueno, hay puntos de contacto, pero hay muchas diferencias. Y lo mismo con las feminidades y con otras identidades. Entonces, nacer con un genital no implica más que eso. Es luego la cultura, el lenguaje, las relaciones de poder, las escuelas como instituciones de formación que ponen en circulación el lenguaje, la cultura, los discursos, los saberes, los que dotan de sentido a los cuerpos y los que muchas veces construyen estereotipos. Pero nacer con un genital no habilita ni inhabilita nada. Nosotros como profesores de educación física deberíamos prescindir y hablar, como dice Preciado en todo caso, de cuerpos parlantes, pero deberíamos prescindir de cuál es su orientación sexual. ¿Qué carajo importa cuál es su orientación sexual a la hora de un consumo deportivo o no? ¿Qué carajo importa si tiene pene-vagina o una combinación de pene-vagina? Si el consumo deportivo, la práctica deportiva, va por otro carril, digamos. Creo que romper con los estereotipos, romper con los determinismos biológicos, bueno, es una tarea de la educación en general y de la educación física en particular, porque hasta hace no muchas décadas, tanto Fabián como yo estudiamos en la misma época, en los años 80, fin de los años 80, todavía estaba muy metido de que había, inclusive en el currículum, prácticas que estaban dirigidas o a varones o a mujeres, o aún existían, digamos, un hábito de género, diría Bourdieu, que bueno, lo que hacía era impedir justamente que las personas sean un poquito más libres de lo que creen que son. Yo creo que un mandato educativo básico que debemos tener los profesores de educación física, justamente, intentar hacer más democrática, más libre la práctica deportiva, gímnica, lúdica, y no ayuda nada con estereotipos preconcebidos. Entonces, la anatomía no es destino, implica eso, que les sujetes pueden transitar cualquier experiencia corporal, más allá de su apariencia física, su grupo de pertenencia, su orientación sexual, su color de piel, su expresión de género o lo que sea, digamos, ¿no? Y ustedes recuerden que los últimos estudios vinculados con las personas trans, en los últimos 20 años, muestran que las personas más hostiles para aquellos que han sido escolarizados personas trans son los profesores de educación física. Deberíamos revertir esto. Porque en el imaginario de las personas trans, las personas más hostiles son los profesores de educación física, que los obligan sistemáticamente a realizar ciertas prácticas que los sujetos no quieren hacer, digamos, ¿no? Claro. O de ciertas maneras. Creo que ya los alumnos que tenemos, esa problemática creo que la tienen superada, ¿no? Y nosotros nos deberíamos ir ya reconstruyendo en todo este tipo de cuestiones. Exacto. Un dato que no sé si lo tenés, por ejemplo, el Romero Bress, a partir de este año 2020, recién va a cursar softball mixto, por ejemplo. Sí. Sí, y algunas provincias todavía en educación física tienen que ser profesores varones para dar a profesores varones, no pueden dar a mujeres y al revés. Me parece que eso, digamos, ya es anacrónico, es de otra década, de otro siglo, diría, ni siquiera de otras décadas. ¿Porque ¿Qué tiene que ver cómo un docente, qué orientación sexual o qué género tiene a la hora de dar una clase, digamos, ¿no? Claro. Me parece que va por otro carril y bueno, eso deberíamos también revisarlo, repensarlo. Creo que el género nos permite justamente ver cuánto de arbitrario hay a la hora de pensarnos como varones, mujeres u otras identidades. Y en ese tipo de arbitrariedad, ¿qué le cabe a las prácticas de la educación física? Como también de otras áreas del saber que se enseñan en la escuela, por supuesto. La educación física es una más dentro de esta orquesta,
que toca tonos, algunos realmente dignos, democráticos, que respetan la autopercepción de los sujetos, que respetan, digamos, la dignidad de sus tránsitos de género, sexuales, etcétera, y hay otros tonos, lamentablemente, que siguen insistiendo en cuestiones que no son dignas, que no son democráticas y que no respetan la diversidad. En relación a lo que venimos hablando, ¿vos crees que existe el fútbol mixto, por ponerle una categoría? ¿O qué categoría vos le pondrías al fútbol que jueguen varones, mujeres, trans, todo? Trataría de no etiquetar. Es problemático para las ciencias sociales, es problemático para el área del conocimiento no etiquetar, pero yo diría que en todo caso existe una práctica deportiva reglada, con ciertas reglas, con ciertas tácticas, con ciertas técnicas, con ciertas estrategias, y que esas prácticas, en este caso la práctica del fútbol, feminiza o masculiniza o estigmatiza a las personas trans, etcétera, etcétera. No diría que hay fútbol femenino, porque si yo hablo del fútbol femenino, estoy como esencializando un colectivo. Que en primer lugar, la idea es no esencializarlo, porque hay una diversidad de feminidades y porque lo que la feminidad es una ficción del discurso, es un significante vacío, se llena de múltiples maneras. Que la feminidad hoy en día no tiene nada que ver con la feminidad de hace 30 años o de hace 60 años. Entonces, fútbol femenino, yo hablaría en todo caso de una práctica deportiva que feminiza o masculiniza y que muchas veces feminiza generando formas de empoderamiento para las mujeres y otras identidades sexuales o de género, y que otras veces feminiza construyendo estereotipos y prejuicios. Ahí es cuando el profe de educación física debería parar la pelota y decir, no, las mujeres pueden trabar fuerte la pelota, pueden pegarle de una determinada manera, mejor que muchas otras personas, que otros cuerpos parlantes. Deberíamos potenciar las prácticas con independencia, insisto, de el género o la orientación sexual o la expresión de género. Yo no soy, es una opinión, por supuesto, no soy un amante de hablar de fútbol femenino o fútbol masculino o handball masculino, handball, una práctica que tiene efectos. Y que esos efectos, yo diría, prácticas situadas. Esos efectos varían porque los actores sociales variamos. Porque cuando nosotros practicamos fútbol, hace 50 años, hace 45 años, en el Colegio Comercial San Martín, con Fabián, y hacíamos fútbol, éramos los sujetos, con nuestro hábitus, nuestros tránsitos, nuestras experiencias, los que le dábamos sentido a esa práctica. Y esa práctica estaba atravesada por cuestiones de género, clase social, de apariencia sexual, estéticas, etcétera, y van variando. ¿Cómo? Experiencias propias nuestras, anteriores. Exactamente. Y si esas experiencias propias son cercenadas en los grupos subalternizados por el discurso patriarcal, personas trans, personas de género fluidos, mujeres que son consideradas demasiado machonas para el estándar masculino heterosexual y patriarcal, bueno, yo creo que eso hay que derribarlo, hay que cuestionarlo, hay que revisarlo, hay que hacer prácticas más justas. Y una práctica más justa, yo creo que no debería tener una etiqueta femenino-masculina. Eso en relación a la enseñanza del fútbol en la escuela. Sí, ¿no? Exactamente. Estamos hablando siempre de institución educativa, digamos, ¿no? Bien, salgo de la institución educativa y ya paso a un club, ¿sí? Donde etiquetar es como que ya no hay mucha opción, ¿sí? Porque si el organismo rector del fútbol, que es la FIFA, te habla de el fútbol masculino, el fútbol femenino, y ahora está tratando de poner un poco en agenda el fútbol mixto, ¿vos creés que eso podría llevarse a cabo acá en este país o en esta ciudad? ¿Ves un futuro cercano del fútbol mixto? Cuando digo fútbol mixto es que participen varones y mujeres por igual. Sí, y otras identidades. Y no personas sé trans, si yo coincido con vos que otras identidades, fluidos, no sé si la FIFA considera más de dos géneros, ¿no? Bueno, ahí yo creo que el tema, la pregunta es súper amplia e interesante y no creo que haya una sola respuesta. No, yo en todo caso te diría que estas instituciones, sí, yo te diría que estas instituciones
la FIFA, la Federación de Atletismo Internacional y otras, por mencionar, saliendo del fútbol, el caso de Caster Semenya en atletismo y otros tantos, lo que nos muestra es justamente que históricamente han pensado en forma binaria, pero hoy en día o en las últimas décadas están revisando estas cuestiones porque los propios estados, los propios movimientos políticos, los propios movimientos de derechos humanos, los propios movimientos de género, los feminismos, ni una menos, etcétera, etcétera, todos los movimientos extremadamente importantes luchan contra el binarismo sexual, luchan contra la jerarquización de géneros. Y bueno, yo creo que ahí está mucho por hacerse, hay mucho por hacerse. Creo que las instituciones de este tipo están teniendo problemas. Obviamente, y muchas incluyen, en este caso el fútbol, a las mujeres por reclamos válidos, pero yo no sé cuánto hay de convencimiento en términos de básicamente respetar el derecho del otro a participar, el derecho a tener derechos, a participar de una práctica, y si no es una cuestión más cosmética y comercial y de marketing, ¿no? De todas maneras, yo creo que en la coyuntura yo estoy a favor de que esa estrategia, más allá de las razones, sea potenciada. El ideal sería que haya prácticas deportivas más allá de las categorizaciones, digamos, ¿no? De las etiquetas. El caso de Caster Semenya es un buen ejemplo, digamos, ¿no? Porque cuando uno revisa la historia del Comité Olímpico Internacional, del COI, las pruebas de exámenes sobre la sexualidad que se le han hecho, que se empiezan a hacer a partir de los años 60, lo que encuentra es que esas pruebas en los años 80, las que se hacían en los años 60, son absolutamente absurdas y no tienen ningún atisbo científico. Y las que se hacían en los años 80 no tienen ningún atisbo con los años 90, y las que se hacían en los años 90 no tienen... Y sin embargo muchas personas quedan afuera, por cuestiones cromosómicas, genéticas, cantidad de compuestos químicos en sangre, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso porque en el altísimo rendimiento inclusive hay muchas discusiones sobre ciertas hormonas en el nivel de sangre que hace 30 años era para la exclusión y hoy en día no lo es. Entonces, definir un género, una sexualidad, es muy complejo, digamos, ¿no? Y en esa complejidad hay muchos... los límites son muy borrosos. Y excluir a una persona, inclusive en alto rendimiento, bueno, es una cuestión no solamente epistemológica, sino es una cuestión ética. ¿Hasta qué punto la FIFA o el Comité Olímpico puede excluir a Caster Semenya porque su propio cuerpo femenino genera más nanomoles que la que se definió en el 2018? Bueno, yo creo que ahí hay una discusión no solamente epistemológica, sino también hay una discusión ética y de derechos humanos, como dicen las Naciones Unidas, la ONU, y el propio gobierno sudafricano que dice también se la excluye porque es negra, ¿no? Porque no es de color blanco. Entonces ahí se mezclan de nuevo. Cuestiones que no tienen que ver solamente con la biología, ¿no? No. En todo caso, la respuesta sería, bueno, la biología es un saber que debemos considerar, pero debemos tener en cuenta que la biología es sistematización cognitiva y que siempre hay criterios de la biología que tienen que ver con cuestiones políticas, en un sentido amplio, con cuestiones ideológicas en un sentido amplio, donde las metáforas de género se meten. A veces se meten es para estigmatizar. Y una de las últimas, volviendo a esto de lo mixto, ¿sí? Pero yo ya te lo encierro más lo que sería el fútbol infantil mixto y te lo llevo ya a cuestiones de 6, 12, 13 años. No me gusta encorsetar tampoco en edades, pero es lo que tenemos y son lugares de futuros trabajos para nuestras alumnas y alumnos, los clubes de fútbol infantil, y que hay más práctica de fútbol femenino, en algunos están empezando la práctica de fútbol mixto. ¿Vos ves algún futuro cercano en cómo sería esa enseñanza y aprendizaje del fútbol infantil mixto? ¿Cómo Yo crees creo que vos sería... que debería ser? No sé si, no lo plantearía como el deber ser porque sería caer de nuevo en la misma lógica Sí. que yo no quiero plantear, pero yo creo que debería ser una opción más, en todo caso, ¿no? Y me parecería ser que es una opción justa. En todo caso, si hay deporte practicado por ciertos cuerpos parlantes que coinciden que son, entre comillas, varones, mujeres o trans,
bienvenido sea mientras no haya homofobia, sexismo, etc. Y si hay posibilidad de prácticas donde haya varones, mujeres, personas trans, género fluido, también bienvenido sea, digamos. Lucas, mi hijo que tiene 16 años, jugó al básquet, juega al básquet en un club de La Plata, y digamos, hasta hace poco había chicas que jugaban con él. Eso en mi generación era impensado. Impensable. Y de hecho hubo algunos rumores, pero bueno, después nada. La idea es desnaturalizar o naturalizar esto, que haya chicos, chicas jugando, y mi comentario es, con independencia de si eran chicos o chicas, había un montón de mujeres que jugaban muy bien y un montón de varones que jugaban muy mal. ¿Qué importa, digamos, si es varón, mujer, o si es homo, bi o trans? Se le dio la posibilidad a aquellas personas, más allá de su sexo o su orientación sexual, que querían participar en una práctica y con condiciones justas realmente pudieron hacer su camino y lo hicieron muy bien. Bienvenido sea, aplaudo. Bienvenido sea. Y para ir cerrando, que ya vamos media hora, ¿qué le dejarías a estas alumnas y alumnos de segundo año, futuras profesoras y profesores, ¿sí?, en relación a esta práctica del fútbol? ¿Algún consejo o algo que vos creas que hay que tener en cuenta, o lo que se te ocurra? Tengo Sos acá, muy seguido mío, un formador de formadores también. tengo acá al ladito a mi compañera, a mi esposa. Mejor Ella quiso participar, jugadora de fútbol que vos. y, sin duda, y de vóley. Bueno, yo me destacaba mucho en el fútbol. De hecho, jugué en Liga Platense. Pero ella jugaba muy bien al fútbol, y por su padre o por su entorno familiar, que en realidad tampoco es que es responsable, estaban atravesados por ese chip patriarcal, no era bien visto la práctica, inclusive también entre sus pares mujeres. Entonces yo diría, bueno, lo que sucedió hace 40 años en las escuelas o en los clubes donde transitó, donde uno transita, debería ser una lección para que no se enseñe eso, para que aquellas personas, con independencia de su identidad sexual o su expresión de género, puedan participar de la práctica que se les ocurra. Si quieren practicar rugby, sextobol, fútbol, si que hay varones que quieren hacer ballet. Bueno, vean Billy Elliot, una buena película para pasar, para este caso. Vean Billy Elliot, una linda película, para ver cómo, digamos, hay que lidiar permanentemente con nuestros prejuicios que todos tenemos, de género, pero también de clase social. A estos pibes no le dan la cabeza, o étnicos, este negro de mierda. Yo creo que todas esas cuestiones deberían ser revisadas. Y con los profes de educación física podemos hacer mucho para generar prácticas más justas, más democráticas y sobre todo más dignas, ¿no? De eso se trata. Bien, Pablo, yo te quería agradecer, ¿sí?, esta charla. La verdad estuvo muy buena, muy enriquecedora. Espero que las alumnas y alumnos la puedan disfrutar, y muchísimas gracias por aceptar esta propuesta. Un gusto, y aquellos que quieran consultar algo de esto que yo he hablado, pueden ir a el espacio academia.edu, ponen mi apellido, Charagrotsky, y ahí pueden bajar material, papers o capítulos de libros, o inclusive libros, en forma libre y gratuita. Para obviamente cuestionar, revisar y dar alguna opinión sobre textos que hablen de género, deportes, clases de educación física, etc. Y algunos ya te van a tener el año que viene. Me van a padecer o disfrutar, o bueno, ambas cosas. Esperemos ya sin pandemia. Muchísimas gracias, Pablo. Un gusto.